Shalom, shalom familia, bendiciones para todos, un abrazo, un saludo, les enviamos por acá los pastores González Castellanos, para nosotros pues como siempre con gozo, alegría el poder estar con ustedes compartiendo el estudio de los evangelios a nivel cronológico. Ya para la próxima semana esperamos tener al Chalía Luis con nosotros en este espacio. Estaba resolviendo o está en proceso de resolver algunas cosas, pero ya la próxima semana el Shalial Luis estará compartiendo con nosotros. Sin embargo, pues estas semanas han sido como siempre de ese privilegio del poder seguir aquí impartiendo el estudio de los evangelios a nivel cronológico. Así que en este momento le vamos a estar compartiendo la presentación de esta tarde para poder ver cuáles son esas porciones que vamos a estar estudiando en este día. Todas las semanas estamos con ustedes, ya vamos a la porción número 40. ¿Cómo así la porción 40 para los que primera vez nos acompañan en este estudio, en estos estudios? Debido al ciclo anual de estudio de 54 porciones de la Torá, también hemos estado o nos hemos introducido en el estudio anual de los evangelios en 54 porciones. En esta ocasión, por medio o a través de ese nivel cronológico, desde que nos empieza a relatar la escritura o los evangelios acerca del Mesías, y lo vamos a ver hasta su ascensión, bien, hasta el culminar estos 4 evangelios. Por eso encontramos porciones en distintos libros, pero que tienen que ver con los mismos episodios que nos relata la escritura. Bien, acá en este estudio de los evangelios hemos identificado que no fueron 3 años de ministerio del Mesías, como se nos ha enseñado, o en la mayoría se enseña de esta manera, sino que hemos podido identificar hasta ahora que no han transcurrido estos 3 años y ya está el Mesías en Jerusalén, ha estado allí siendo expuesto, siendo examinado, y en esta oportunidad vamos a ver nuevamente de esas preguntas que le hacen, y en el contexto profético entendemos que forma parte de ese proceso de ser examinado como el Cordero de Pesach era examinado antes de ese día de ese sacrificio. Bien, de manera resumida vamos a estar viendo que la semana anterior en la porción 39 hablamos sobre la parábola de los 2 hijos, también enseñamos sobre los labradores malvados, la parábola de la fiesta de bodas, y finalizamos la porción 39 con la cuestión del tributo, donde en ese momento los fariseos y herodianos querían enredar al Mesías con sus preguntas capciosas, con sus preguntas maliciosas, y el Mesías Yeshua, identificando la malicia que había en ellos, no cayó en su trampa. Si usted no vio esta porción, pues le invitamos a que pueda visitarla y buscarla acá en nuestro canal de YouTube, Comunidad Altares de Adoración. Bien, en esta semana vamos a estar estudiando en el libro de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 23 hasta el capítulo 24, verso 2. También vamos a estudiar en el libro de Marcos, capítulo 12, entre el verso 18 al 44, y el libro de Lucas, capítulo 20, verso 27, hasta el capítulo 21, verso 4. Los episodios que comprenden esta semana, vamos a estar viendo estos 7 temas, estos 7 puntos: la pregunta sobre la resurrección, también el gran mandamiento de quién es hijo el Mesías, cuando Yeshua acusa a los escribas, la ofrenda de la viuda, Yeshua acusa también a escribas y fariseos, y finaliza la porción con el episodio de el lamento de Yeshua sobre Jerusalén. Bien, entonces vamos a estar iniciando con el libro de Mateo, y como lo comentaba mi esposo, pues en varios casos vamos a encontrar un mismo episodio en Mateo, Marco, Lucas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la pregunta sobre la resurrección, Mateo 22. Y comienza diciendo la escritura: en aquel día se le acercaron unos saduceos que dicen que no hay resurrección. Claramente la escritura comienza a darnos los detalles sobre estos saduceos que no creían en la resurrección, y se le acercan al Mesías y le preguntan diciendo: maestro,
Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de él y debía levantarle descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero murió después de casarse y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, teniendo también el segundo y el tercero, así hasta los 7. Acá entonces estos saduceos comienzan a plantearle este ejemplo al Mesías y citan lo que es la ley del levirato que lo encontramos en Deuteronomio 25. ¿Qué nos enseña en Deuteronomio 25? ¿Qué pasaba con aquel hombre que fallecía y no había dejado descendencia? Su hermano debía de tomar por esposa a esta mujer para así poder levantar descendencia. Entonces ellos comienzan a plantearle este ejemplo y de manera muy exagerada, 7 hermanos, los 7 fallecen y ninguno levanta descendencia con esta mujer. En todos los casos sucede lo mismo. Y tal como lo vemos en el 27, al final todos mueren, también muere la mujer. Ahora viene la pregunta en la cual ellos querían, para mí, una pregunta capciosa al Mesías, porque tal cual como lo dice el verso 23, ellos no creían en la resurrección. Entonces dice el verso 28, luego de suceder esto, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Josué le dijo, estáis errando al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Entonces tengamos muy en cuenta este verso 29, porque ellos preguntan sobre la resurrección, cosa que no creían, y surge esta inquietud de decir, ajá, ¿de quién va a ser mujer esta si los 7 la tuvieron por mujer? De ninguno tuvo descendencia. Y el Mesías le dijo, ustedes están errados, ignoran las escrituras, ignoran la Torá y también el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Pero acerca de la resurrección de los muertos, no leíste lo dicho por Dios a vosotros cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios, un Dios de muertos, sino de vivos. Y dice que las multitudes oyéndolo se maravillaban de su doctrina, es decir, estaban allí también en ese momento, le seguían multitudes, escuchaban lo que enseñaba, lo que decía, y vemos entonces cómo le seguían los fariseos, los saduceos, los herodianos, tratando de ver qué podían sacarle o en qué podían tentarle, en qué podían hacerle caer. Sin embargo, como siempre, Yeshua con sus respuestas bien claras, dejándoles sin palabras prácticamente de qué pudieran decirle luego. Entonces acá los saduceos, como les decía y como veíamos desde el principio, no creían en la resurrección, le citan esta historia como lo vimos de acuerdo a lo que enseña el libro de Deuteronomio 25. Entonces acá los saduceos se equivocan en 2 aspectos. ¿Ah? Al Mesías decirle, ustedes están errados, es decir, ustedes no están claros, están preguntando por esto, pero no están claros en las escrituras, en la Torá, en la palabra y en el poder de Dios. Así es, ellos, como nos dice también en el libro de Marcos, no le vamos a leer texto a los versículos, ya que es el mismo episodio, sin embargo agrega desde el verso 25, dice, porque cuando resuciten de entre los muertos, ellos no se van a casar ni se dan casamientos, sino que son como los ángeles del cielo. Y agrega y dice el verso 26, pero acerca de, de que los muertos resucitan, bien, como ratificando el hecho de la resurrección, ¿no leíste, dice en el libro de Moisés, acerca de la zarza, como le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de Dios, y vosotros mucho erráis. Entonces, con estos 2 argumentos, Yeshua les dice, no conocéis las escrituras e ignoran el poder de Dios. Para empezar, no conocen las escrituras, es decir, aunque supuestamente eran estudiosos como esa secta de los saduceos, bien, no conocían las escrituras en esto que el Señor cita, tanto en Marcos, tanto en Mateo, cuando Él les habla, yo soy el Dios de Abraham, como también acá en Marcos ratifica que el Eterno le habló desde la zarza a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese punto ignoran las escrituras, pero también el poder de Dios
para poder resucitarlos o la capacidad para traerlos a la vida, que con el caso de Lázaro no quedó ninguna duda para el pueblo. Todo el pueblo ahí reunido en la festividad de Pesaj, ya días, ya ditas para la fiesta, lo escucharon, lo supieron, fueron testigos de verlo a Lázaro allí resucitado, no solo a los que lo vieron morir, vieron que falleció, acompañaron a sus hermanas, sino también por causa de estos, los demás también se hacían testigos. Entonces, ignoran las escrituras de cómo Dios le habla, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y del poder del Padre Eterno para traerlos a la vida. Bien, ahora, ellos hacían un planteamiento, y qué casualidad no, sino curioso verlo, de que fue probado en la porción anterior por los herodianos, junto con fariseos, todos estos escribas, pero mencionamos un énfasis con respecto a los herodianos en relación a la cuestión del tributo, bien, un tema político. En este caso con los saduceos, un tema de argumentos, de falsos argumentos, falsas posturas o planteamientos de error que los saduceos tenían en relación a la resurrección. Y ya vamos a ver también de los fariseos. Entonces es curioso ver cómo a unos les respondió, a los saduceos le está respondiendo y aquí también le va a responder a los fariseos. Entonces, ¿qué sucede con estos? Tenían un planteamiento de error, una doctrina de error que se había mezclado, que se había metido entre el pueblo. Y esto no es nuevo. Bien, además de estas divisiones y estas, en este caso, estas sectas, como se menciona también en la escritura, estaban allí y eso hoy en día, esto no es nuevo. Bien, hoy también se aplica. Y mucho se ve dentro de las denominaciones o en relación a las denominaciones que si preguntamos a todos, todos nos vamos para el cielo, ¿bien? Si preguntamos a todos, todos nos vamos para el cielo. Las 6.000 o no sé cuántas mil, hay demasiadas, ya no tengo el número, de denominaciones. Bien, todas nos vamos para el cielo, incluidos católicos y todos, Bien, ecumenistas también, y muchos se van para el cielo, pero muchos también están en planteamientos de error tal cual, como el Mesías acá lo dice. Bien, no conocéis las escrituras y también ignoran el poder de Dios, porque el Padre tampoco se contradice. Si Él lo dijo, lo planteó y en varias oportunidades en la Torá, en llamado Antiguo Testamento, hay evidencias de esto y de su resurrección, bien, y de traer a la vida al pueblo que se había esparcido entre las naciones. También acá nos habla ya con manifestaciones de el Padre a través de Yeshua, trayendo a la vida a la niña como tal, y también a Lázaro. Entonces, también nos dice en el libro de Lucas acerca de esta pregunta de la resurrección de los fariseos, en el verso 34 añade, bien, de los saduceos, perdón. En el verso 34 del episodio de Lucas capítulo 20, nos dice que Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Bien, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, los justos, los justificados, los escogidos, y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Esto Yeshua nos pone en un contexto también, no solo dejando el tema de la resurrección, sino para el siglo donde Él va a reinar por 1000 años, donde van a ser resucitados para ser expuestos ante el trono y también pasar ese periodo de 1000 años. Bien dice, pues ya no pueden ya más morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y el Padre le dice a Adán cuando lo coloca en el huerto, fructifica y multiplícate, bien, y llena la tierra y sojuzgadla. Esto para que a través de su descendencia se estableciese esa representatividad de la autoridad dada al Padre al hombre, al hombre como tal, bien, a través de Adán y él a sus hijos. Él dio esta instrucción, bien, para que así se hiciese. Pero acá nos dice, ya no van a ser dados en casamiento, ya no, porque ya
estos escogidos por las generaciones van a manifestarse en este poder de la resurrección. Los que hayan muerto resucitarán, los que no hayan muerto en ese día van a ser transformados, todos vamos a ser transformados, bien, y vamos a ser puestos allí para ejercer una función junto con Yeshua de como representantes del Padre Eterno sobre la tierra, en ese reino milenial. Bien, aquí en este punto no es que la humanidad va a ser destruida, todos se van a acabar, y entonces nos pusieron un nuevo planeta, pusieron a dos, una mujer en un nuevo planeta, y entonces ahora sí vuelvan a multiplicarse. Él lo dice por eso lo dice de esta manera. No va a ser como allá con Adán, sino que ya los que estuvieron dentro y escritos dentro del plan del Eterno y escritos su nombre en el libro de la vida, van a resucitar y a tener una función. Por eso ya no se van a dar más en casamiento, ni van a poder morir. Bien, hay otro tema allí que vamos a estar enseñando, comentando la porción que viene con relación a este tiempo, pero en este punto específico ellos ya no van a poder. Entonces, en cuanto a que los muertos resucitan, hace Yeshua el énfasis, claro que sí hay la resurrección, sacando a los saduceos de ese error doctrinal. Y es importante ver que con estos argumentos, o mejor dicho, este argumento que los saduceos le presentan, es probable que ellos se debatían en relación a esto. Junto con los fariseos, se debatían con los fariseos que sí creen en la resurrección, y evidencia de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pablo es puesto ante ellos y autoridades romanas para ser juzgado, ¿bien? Y él sabiendo que había, y nos dice el relato que él sabiendo que había saduceos y fariseos, entonces dice que así está siendo juzgado porque cree en la resurrección. Y se suscitó ese altercado entre fariseos y saduceos, ¿bien? Este era un argumento que ellos probablemente y muy probablemente manejaban y siempre estaban en ese altercado. Pero Yeshua les dice, en cuanto a que los muertos resucitan, Moisés también indicó en la zarza. Y esto nos enseña que ninguno de los fariseos o de los escribas o de los que se ponían enfrente a los saduceos para decir de que sí hay resurrección, tienen un argumento como este, porque ellos no pudieron responderle. Bien, les dice, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Nos dicen otros pasajes que ellos están durmiendo, pero que van a ser despertados. Ese despertar es ese día de la resurrección donde ese poder se va a manifestar del Padre Eterno para traernos a la vida. Bien, y acá ellos dicen, maestro, muy bien dijiste. El mismo, bueno, en este caso los escribas les dicen, maestro, muy bien dijiste, bien, en relación a este argumento. No tuvieron, el error no tuvo mayor capacidad por encima de Yeshua para que él quedase expuesto, sino que la sabiduría de Dios, la inteligencia del Padre Eterno en él, se manifestó con estas palabras a través de su espíritu. Obviamente él operaba también en los dones del espíritu para poder discernirlos, bien, para poder entender y comprender las intenciones con las que ellos venían. Y ahí también nosotros tenemos que trabajar, porque tenemos también el mismo espíritu, está en nosotros. Yeshua les dijo, yo les doy al Consolador, yo les dejo mi espíritu para que a través de él conozcan toda verdad y sepan también lo que tienen que decir, trabajando por medio de él. Bien, seguimos en Mateo 22 y ahora pasamos al episodio del Gran Mandamiento. Y en esta oportunidad entran en acción ahora los fariseos. Vamos a ver con qué viene. Dice que cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, como les decía claramente, ellos se querían lucir ante las multitudes, creyendo, sí, cada uno en su turno, ¿verdad? Creyendo que iban a poder enredar al Mesías. Entonces, ahora Yeshua calla a los saduceos y entran en acción, como les decía, los fariseos. Vamos a ver qué dice. Dice que se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, experto en la ley, dice que le pregunta para tentarlo. Claramente también acá la escritura nos deja detalles y le dice, maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley o en la Torá? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y luego le dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos penden toda la Torá y los profetas, la Haftarot, lo que estudiamos también nosotros en cada Shabbat. Entonces el Mesías acá es sumamente claro, es sumamente exacto en sus respuestas. Estos dos mandamientos resumían en realidad la totalidad de la Torá que se le había entregado a Moshe. Entonces, ¿qué sucede si estos fariseos hubiesen sido honestos y ellos hubiesen reconocido que no podían salvarse por medio de la ley solamente, sino que necesitaban un Salvador, necesitaban al Mesías? Entonces, acá Yeshua les dice claramente, en esto está resumida la Torá, están resumidos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo también como a ti mismo. Y muchas veces pues hemos enseñado y relacionado pues a estos fariseos, recordamos que ellos habían establecido mandamientos de hombres, habían puesto cargas pesadas en el pueblo. No había un amor hacia el prójimo como tal, un verdadero amor hacia el prójimo, sino todo era de apariencias, todo era de conveniencia, todo era porque lo vieran. Incluso pues en el transcurso de esta porción lo vamos a estar detallando más, y el Mesías les dijo, no es así, no es así como lo están haciendo. Obviamente el Mesías sabía quiénes eran ellos, sabían qué practicaban, sabían qué creían, cuál era su apariencia, cuál era su intención, qué le estaban preguntando, por qué le estaban preguntando eso, y por eso él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, con todo, y a tu prójimo también como a ti mismo, porque pues si no aman al prójimo, si no hay ese verdadero amor al prójimo, esa ayuda al prójimo, ¿qué entonces están enseñando? ¿Qué están practicando? ¿Qué están haciendo? Entonces aquí, en esto, no es que el Mesías está dejando a un lado el resto de la Torá, sino que en esto se centra la Torá y en esto se resume en la Torá. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, a Jehová, nuestro Padre, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nosotros vamos a caminar en obediencia, en rectitud a la Torá, con el resto de instrucciones que la Torá nos ha dejado. Entonces, si nuestro corazón, si nosotros nos centramos y si nosotros le amamos a Él, no tienen que obligarnos a hacer nada, no tienen que decirnos, o no tiene que en nosotros haber cabida de que esto ya está abolido, esto no está abolido, el Shabbat no está vigente, la festividad no está vigente, yo celebro la Navidad, yo celebro el Día del Padre, de la Madre, tal cosa, porque se debe haber revelado a nosotros esa esencia que hay en Él, que hay en el Padre, y que nos deja también en el resto de la Torá, de las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, bien nos agrega en el verso 29 con la misma pregunta, el mismo episodio acerca de este escriba que le pregunta. Yeshua le responde, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es, el Señor nuestro Dios uno es. Esto está en Deuteronomio 5. En Deuteronomio 6, 5, perdón. Bien, acá encontramos, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y qué importantes son estas palabras del Mesías, porque esto se convirtió y se volvió en unas palabras de relación con el Eterno Dios, pero también para el pueblo en general, para prestar atención a Él y a sus mandamientos y a su palabra. ¿En qué lo digo? Que si usted revisa hoy Israel, el pueblo como tal, ellos cantan estas palabras que el Mesías pronuncia en base a esta pregunta. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. ¿Y por qué ellos lo hacen? En obediencia a la instrucción del Padre,
porque dice, enseñarás estas palabras a tus hijos andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo momento cuando estés con ellos y tienes la oportunidad y que debes crear las oportunidades, tienes que enseñarles estas palabras. Oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno. Si amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bien, esto implica desde tus entrañas, y la máxima expresión de la adoración es la obediencia. El apóstol Juan en sus epístolas nos enseña en relación al amor de Dios y amar a Dios a través también de la obediencia. Bien, les invito a profundizar en esas epístolas del apóstol Juan. Y nos dice luego que el segundo es similar a este, o el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Esto está dentro de la Torá como tal. Entonces, no se trata de estudiar solo el Nuevo Testamento, se trata de irnos al fundamento que el Padre nos dio y nos dijo, esto se lo vas a enseñar a tus hijos en todo momento. Entonces aquí implica en estas palabras también un resumen de otro resumen. ¿De cuál resumen? El conocido como 10 mandamientos. En esos conocidos 10 mandamientos, que son esas 10 palabras que el pueblo escuchó audiblemente, mejor dicho, y aquí hay que hacer ese énfasis, no se trata de 10 mandamientos, se trata de que fueron 10 palabras que Israel, el pueblo, escuchó en el monte Sinaí audiblemente y sentían que morían por causa de la gloria del Eterno, y a través de su voz manifiesta allí. Ellos dicen, no, que no hable más el Eterno, no vaya a ser que muramos, hable con Moisés y Moisés hable con nosotros. El escuchar ellos esas 10 palabras fueron un resumen, o se pueden tomar como si fuesen un resumen de muchas de las instrucciones que el Padre entregó en la Torá. Por ejemplo, las primeras 5 palabras o 5 mandamientos están relacionados o tienen una relación directa del hombre con el Eterno. Por eso está, y menciono esto así como un resumen de esos: amarás al Señor tu Dios. Y los siguientes 5 bien tienen que ver más con el hombre, con su prójimo, bien en la sociedad, en relación al hombre en sociedad, para poder dirigirlos o para poder conducirse rectamente. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. E igual, Yeshua hace dice varias enseñanzas en relación a esto, al amor al prójimo y a tratar con tu prójimo en sociedad en rectitud delante del Eterno. No podemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Bien, entonces esto tiene que ver con amar al prójimo. Y le dijo, maestro, bien dijiste, en verdad uno solo es. Este hombre respondiendo, y no hay otro además de él. Bien, y qué importante estas palabras. No voy a entrar ahorita en un tema, pero el Eterno, nuestro Dios, uno solo es. Y amarlo con todo tu corazón y con todo el entendimiento, con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que los holocaustos y los sacrificios, agrega este escriba, bien, no solo citando el libro de Samuel, sino también citando a otros profetas, donde el Eterno se deleita más en la misericordia, en la compasión, que en los holocaustos y los sacrificios. Y eso tiene que ver con amar al Eterno y amar al prójimo. Y él lo agrega en estas palabras, diciendo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Yeshua, escuchándolo, viendo que había respondido sensatamente, es decir, alineado a la Torá, alineado a la misericordia del Padre, a la compasión del eterno Dios, a su justicia, él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevió a preguntarle. Y Lucas, donde leímos ahorita en el capítulo 20, también nos complementa esta palabra, donde ya ninguno se atrevía a preguntarle, porque no hallaban cabida por dónde hacerlo caer. Bien, los herodianos se le acercaron, los escribas ya le preguntaron, los fariseos también le hicieron preguntas en la porción anterior, pero ahora le toca a él. Bien, ahora le toca al Mesías hacerle algunos planteamientos a ellos, además de acusar a escribas y fariseos. Hace un énfasis especial, o ha hecho un énfasis especial en los fariseos en su ministerio, bien, para acusarlos
y él entonces toma la palabra, ya que ninguno se atrevía a preguntarle, toma la palabra él para hacerles estos planteamientos. A todos, no a un específico en este caso, con este episodio. Correcto, entonces este grupo queda sin argumentos. Quedan sin argumentos y chao, no hallaban que decirle o qué más refutarle, pues como comentaba mi esposo, ahora el Mesías les pregunta a ellos. Y es acá donde encontramos este episodio de quién es hijo del Mesías. Vamos a estar leyendo específicamente lo que dice Marcos 12, desde 35. Y tomando la palabra, Yeshua les preguntaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu, por el Rúa, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y David mismo lo llamó Señor, pero ¿de dónde es su hijo? Leamos rápidamente este mismo episodio en Mateo 22. Y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le respondieron de una vez, de David. Y él les dijo, pues, como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llamó Señor, ¿cómo es el Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día se atrevió ninguno a preguntarle nada más. Nadie se atrevió a responder esta pregunta del Mesías, y dice el verso 46 que desde aquel día ninguno se atrevió a preguntarle nada más, porque eso era vergüenza tras vergüenza, que iban pasando uno tras otro, los fariseos, herodianos, escribas, saduceos, todos, porque ninguno pudieron enredar al Mesías con su malicia, con la malicia que habían ellos. Entonces acá Yeshua les habla a los escribas, a los fariseos, y él les cita una profecía que fue dicha por el rey David, y eso lo encontramos en Salmo 110. Anote usted allí este salmo que encontramos parte de lo que se cita acá. Entonces David, en este Salmo 110 comienza diciendo, Jehová dijo, Adonai, siéntate a mi diestra. En este salmo David profetiza que Adonai, mi Señor, será tanto el rey, el linaje del rey David, de la tribu de Judá, que juzga a las naciones desde su trono en Jerusalén, como el Cohen Hagadol para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo vemos en el Salmo 110. Entonces, ninguno se atrevió a decir nada. Ellos al principio, o la única frase que pudieron decir, la única parte, el único pedacito que pudieron responder es cuando le pregunta al Mesías, ¿de quién es hijo? Y ellos nomás dijeron de David. De allí para abajo, nada más pudieron decir, nada más pudieron argumentar. Esto sucede por la mala interpretación que el pueblo tenía, tanto saduceos, tanto escribas, si es posible saduceos y herodianos, bien, fariseos quise decir, tenían en relación al Mesías, de que este iba a ser descendiente de David, de que iba a ser un caudillo entre su pueblo, iba a ser un guerrero entre su pueblo, tal vez un líder militar que los iba a librar de naciones opresoras o naciones que vinieran contra ellos desde que pasó con lo de Babilonia, bien, y ellos regresan, estuvieron expuestos a otras naciones donde en este punto ya Roma gobernaba sobre ellos. Roma estaba sobre ellos y ellos esperaban a ese Mesías libertador en base a palabras proféticas del eterno Dios en su Torá, pero con una mala interpretación en relación a su descendiente o a un linaje directo como hijo de David, ya que ningún hijo, nieto podía ponerse, o no solo por la cultura de nuestro pueblo, bien, sino por esa relación, no podía estar por encima de sus padres o de su abuelo, no podía tener una autoridad mayor que ellos. Bien, entonces tradicionalmente en la cultura de nuestro pueblo esto no era posible.
No era posible que un hijo estuviese o fuese mayor que su padre. Bien, sin embargo, repito, por esta mala interpretación, ellos creían que iba a ser descendiente de David, pero Yeshua, el Señor, con estas palabras, bien, los dejan fuera de base, los dejan desarmados, no tenían un entendimiento claro. Es evidente acá cómo sus mentes estaban limitadas en relación a la revelación del eterno Dios para su pueblo. Y esto tiene que ver también con nosotros en relación a posturas que nosotros hemos tenido, argumentos, doctrinas que hemos heredado de denominaciones de dispensacionalismo supuestamente que han hecho fortalezas en nuestras mentes, en nuestras congregaciones, en la tradición de nuestro pueblo, y que la revelación progresiva que va en aumento del eterno muchas veces no tiene cabida en nosotros por causa de, así como estaban estos fariseos, estos escribas en relación al Mesías. Bien, nuevamente el eterno Dios, estudiando las parashot, entendemos cómo el Padre dio una bendición especial a través de Jacob y de Moisés para la tribu de Judá, donde le iba a entregar una autoridad mayor que el resto de sus hermanos. Entre esos dice que el cetro nunca se iba a apartar de Judá, y luego hace esa promesa también a David, donde no iba a faltar un hijo de su descendencia que se sentara en el trono, y por causa de esto se da esta mala interpretación del pueblo. Pero Yeshua estaba ahí como el hijo de David, bien, y Yeshua era aquel de quien David dijo el Señor a mi Señor, bien, porque estaba por encima de él. Entonces ellos, por causa de no reconocerlo como el Mesías, de que la revelación no hallara cabida en ellos, no lo pudieron ver. No pudieron ver allí al Señor que estaba y está por encima de David como caudillo entre su pueblo, como rey entre su pueblo. El rey simplemente, luego dado por el Eterno por medio de David, era simplemente una figura de la autoridad de Yeshua, pero él está por encima de ellos, estaba y está, y ellos no lo entendían. Bien, una gran multitud a causa de esto lo escuchaba con gusto porque él enseñaba correctamente la Torah. Por atrás, versículos atrás, vimos si se maravillaban de su doctrina. No es que Yeshua vino a traer una doctrina nueva, no es que él vino a traer un nuevo pensamiento viendo las influencias griegas que se habían metido, incluso hoy las tenemos. No es que él viene con un nuevo pensamiento, con una doctrina nueva, no, es que él traía la correcta interpretación de la Torá, es que él traía la esencia correcta del Padre en relación a sus palabras, bien, y la gente al maravillarse de aquello lo escuchaba con gusto porque recibían en su ser las palabras correctas del eterno Dios y el entendimiento correcto de aquello. Más los fariseos y todos estos que enseñaban, lo que hacían era imponer cargas. Bien, que aquí Yeshua lo va a señalar. Así es, entonces avanzamos en esta porción número 40, el siguiente episodio, donde Yeshua acusa a los escribas y enseñándoles les decía: guardaos de los escribas. ¿Quién? A la multitud, a los discípulos, los que estaban allí, que con gusto se deleitaban en oír sus enseñanzas, su instrucción. Y les dijo: guárdense de los escribas, que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. ¿Qué les está diciendo acá el Mesías? ¿Qué les dice acá? Claramente él estaba denunciando el comportamiento, esta actitud, esta manera de conducirse de los escribas, y les dice a todos: guárdense de hacer estas cosas, ¿ya? Y acá entonces él les dice que estos escribas estaban en contradicción de la Torá, de las Escrituras, porque lo que querían era ocupar esos primeros asientos en las sinagogas, esos primeros puestos
en esas cenas de honor, pero devoran las casas de la viuda y hacen esas largas oraciones y dice que ellos recibirán un juicio más severo, es decir, ellos serán juzgados más severamente de aquellos que no habían oído la palabra en ese momento. Bien, ¿esto por qué? Porque se aprovechaban de estas mujeres. Recuerden que en el contexto del pueblo anteriormente, el hombre tenía esa posición prominente en la práctica, como tal, en la práctica del pueblo, más no delante del eterno Dios, porque él los hizo varón y hembra, como un complemento administrativo. Sin embargo, en la práctica del pueblo, el hombre representaba que a través de él también se heredase la tierra. Bien, entonces al estar la mujer sin su esposo o quedar viuda, perdía muchos derechos, muchos beneficios en relación a esto. Y estos se aprovechaban de ellas, no solo para quitarles partes de su herencia, sino también por la condición en la que venían a estar. Estos se aprovechaban de estas mujeres. Cuando el eterno Dios dice en muchas ocasiones en la Torá, en esos primeros 5 libros también, incluso en los Salmos, los profetas nos hablan de ello, que él tiene cuidado de los huérfanos, de los extranjeros, de las viudas, de los pobres, de los necesitados. Y estos que tenían que hacer, tener cuidado con estas mujeres, o sea, actuar rectamente, actuar justamente para ayudarles por causa de la dinámica que se vivía en el pueblo, donde a través del hombre tenían esos beneficios o esa seguridad o esa cobertura como tal, si lo ven de esta manera. Bien, pero al no tener su marido, entonces quedaban expuestas y estos se aprovechaban de ellas. Bien, vamos avanzando un poco más en los episodios. En el libro de Marcos, vemos ahora la ofrenda de la viuda. Bien, en este caso dice que luego de esto, él sentado frente del arca, aquí nos habla del Mesías, dice que él estaba sentado frente del arca de las ofrendas y observaba cómo la gente echaba cobre o dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero llegando una viuda pobre echó 2 blancas, lo que equivale a un cuadrante, 2 monedas. Y llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, lo que le quedaba. Entonces vemos al Mesías allí observando a la gente y tal como vemos acá, había muchos ricos que echaban mucho dinero, aparentemente mucho dinero, pero era en cierta parte, era de lo que le sobraba, de lo que tenía, de lo que le abundaban, ¿ya? Entonces, esto eran, a la vista de muchos, parecieran ser esos grandes donantes, esos que daban muchas ofrendas, mucha cantidad de dinero. Y estaban contribuyendo de manera generosa, pero él no los elogia, el Mesías no los elogia por eso, sino que fija su atención en esta viuda que contribuyó con 2 monedas, que en un sentido para muchos puede haber sido una ofrenda poca, pobre, insignificante, pero que el Mesías, viendo esta mujer, la condición que tenía, la actitud que tenía, lo que estaba haciendo, ella dio una mayor cantidad que muchos ricos que se habían acercado allí a dar mucha mayor cantidad. ¿Por qué? Porque era todo su sustento, era todo lo que tenía, lo que le quedaba en ese momento. Entonces, Yeshua con su actitud hizo como si aquellas monedas equivaliesen a mucho, le dio el valor y la representación, porque ella vio que él vio que esta mujer no se reservó nada para sí misma, sino que le entregó todo lo que tenía. Y por eso llama también a los discípulos y les dice, les enseña lo que estaba sucediendo en ese momento. Y esto también es una enseñanza para nosotros hoy en día. Esta mujer demostró fe, demostró confianza en el Eterno para que Él pudiera ser esa provisión de sus necesidades. Muchas veces nosotros estamos como esta mujer, como esta viuda, que es muy poco lo que queda
y ella entregó todo lo que tenía, no escatimó nada, pudo haber dicho muy probablemente, todo lo que tengo, no puedo dar porque es todo lo que me queda. Es fácil para los ricos, para los que tenían ir y dar de lo que tenían, de lo que les sobraba, porque tenían mucho dinero, tenían mucha provisión y no iba a causar en ellos una desestabilización el poder entregar aquello. Sin embargo, esta mujer, esta viuda, al entregar todo lo que tenía, al no escatimar nada, por supuesto que provocaba una desestabilización, y a partir de ese momento ella tenía que caminar en fe, tenía que caminar en emuná, creyendo que el Padre era su sustento, era su provisión. Y como les decía, muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones similares. ¿Y cuál es nuestra actitud en ese momento? Dar cuando tenemos, cuando nos sobra, cuando si doy 20, si doy 30, si doy 100, lo estoy dando, pero acá tengo más y mi confianza está puesta en lo que me queda aquí, o si estoy dando y entregando todo lo que tengo y ya no me queda nada, sino simplemente caminar en esa fe, en esa emuná, creyendo que nuestro Padre nos va a proveer, creyendo que nuestro Dios nos va a permitir también accionar para nosotros poder tener ese sustento, para nosotros poder trabajar en nuestras necesidades. Entonces el Mesías, al ver esto, por eso llama a los discípulos y les enseña estas cosas, les enseña esto, no escatimar a la hora de dar en el reino, de dar en la obra, de no tener nuestra confianza puesta en el dinero, sino en el eterno, nuestro Dios, en nuestro Padre, sabiendo que Él tiene control de nosotros y que nosotros tenemos que caminar también, tenemos que accionar para poder entonces ver esa provisión que Él nos ha entregado, que Él nos ha dicho que nos va a dar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Así es. Acá vemos que esto no era solamente un tema de dinero como tal, sino esto es un tema mucho más profundo. Bien, acá vemos un principio mucho más profundo también, no por el dar más o el que dé más o que usted diga más, voy a dar más, o que nosotros digamos traiga todo lo que tiene, venda su carro, venda su casa y tráigalo para acá. No es así. Bien, no es ese un argumento válido de decir venda todas las cosas porque Yeshua lo dijo, entonces yo también le puedo decir a ustedes, vendan todas sus cosas y tráiganlo. Eso no es así. Bien, eso no es así porque el eterno Dios provee, el eterno Dios nos da la provisión. A unos les da para una capacidad administrativa mayor y a otros para una menor. Bien, esto porque uno tenga más o uno tenga menos no quiere decir que uno es más exitoso que otro necesariamente delante de los ojos de Dios. Delante del mundo es muy probable que sí, que los ricos son exitosos, pero que los que viven normal, esos no son exitosos. Delante de la gente del mundo sí, pero delante de los ojos del Eterno no. No es así, porque ella entregó todo, pero esto no significaba que porque entregó todo, nosotros también vamos a dar todo, y así es. Nuevamente lo repito, la condición de una viuda era distinta del resto de las personas o de hombres que tenían la capacidad para trabajar o heredaban de sus tierras, de sus padres, pero una viuda, si recuerdan la historia de Ruth, le invito a que se vaya a estudiar la vida de Ruth, bien, no tenía como tal una tierra, no eran herederas, no heredaban como tal. Todo, si un señor, un padre de casa, de familia moría, esto pasaba a su hijo, a su descendencia o a su pariente más cercano. Todas sus posesiones, incluidas las cosas de su casa y entre esas también las mujeres en su casa, pasaban a eso. Entonces ellas quedaban expuestas. Y Yeshua lo que está haciendo un planteamiento acá es en relación a la dependencia, a la confianza de esta mujer en el eterno Dios para dar todo esto que tenía, confiando en que no es ella quien provee, no va a ser un hombre quien le va a proveer, sino que es el Señor quien tiene cuidado de ellas. Pero ¿cómo es esto? Se puede decir, porque él mismo lo dijo en su palabra, que él es padre de huérfanos, que él es defensor de viudas. Entonces esta mujer confiaba en esas palabras. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Cómo? ¿Por qué usted dice? Porque yo confío en él, porque yo también confío en mi Padre eterno. Él me ha dado promesas y yo aseguro con mi ofrenda, con mi diezmo, con mis primicias,
que Él es el Señor de mis finanzas, que Él es mi proveedor, que Él me dio esas promesas de cobertura sobre mi vida, donde no tenga cuidado con las cosas que me van a faltar, mi comida, mi vestido, porque Él me va a proveer. Pero esto no quiere decir que me va a caer del cielo y yo me voy a quedar aquí tranquilito. No, es que la seguridad yo la tengo en Él y yo cumplo todas mis tareas, todas mis funciones, todas mis asignaciones administrativas, de trabajo, de reino, yo tengo que mantenerme en ella. Bien, confiando en el eterno Dios, y ante los ojos del mundo también yo puedo anunciar que mi Padre es quien gobierna en mi vida e incluso gobierna en mis finanzas, dando, ofrendando, diezmando y trayendo mis primicias ante Él. La condición de esta mujer es distinta a la que muchos de nosotros podemos tener hoy, bien, podamos tener hoy para darlo todo o dar de lo que tienes o de lo que corresponde para el eterno Dios. En ningún momento Él dijo que aquellos ricos que estaban echando era malo, simplemente dijo que de los que les sobraba, pero la fe y la convicción de esta señora era superior a la que aquellos tenían, bien, porque a lo mejor usted y yo fuimos unos de esos que fueron a echar, simplemente también asegurando delante del eterno Dios. Pero esto fue especial lo que hizo la mujer. Y ahí es un ejemplo que nosotros también tenemos que acudir y mantener. Bien, avanzamos en Mateo 23, en el episodio cuando Yoshua acusa a escribas y fariseos. Y en esta oportunidad Yoshua continúa hablándole a las multitudes, a sus discípulos, y él les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un solo dedo. Entonces, este episodio es muy similar a lo que estudiamos en el episodio anterior. El Mesías les alerta al pueblo, a las multitudes, a los discípulos, que se guarden de este tipo de cosas, de este tipo de obras, porque dicen muchas cosas, pero no las hacen. Imponen esas cargas pesadas sobre los hombros de muchos hombres, de muchos pueblos, pero ellos no quieren mover ni siquiera como un dedo. Entonces, no hagan así estas cosas. Claro, porque él les dice acá que en la cátedra de Moisés, sí, esto sí lo lean. Es decir, lo que se estudiaba semana a semana dentro de las parashot, dentro de la porción semanal, que en esta oportunidad lo tenemos en los evangelios, pero en la Torá como tal, él se refería lo que leyeran allí en esa enseñanza, en esa porción semanal, eso hagan. Por ejemplo, cuando el Señor dice, bueno, si ven a su hermano con su asno caído en el camino, tienen que ayudarlo o ayúdenlo. Esas cosas háganlas, bien, pero no hagan lo que luego interpretan o tienen como tradición los fariseos, porque entonces atan esas pesadas cargas y no lo hacen. Por ejemplo, cuando tenían prohibido que en el Shabbat no podían tomar las espigas con sus manos, porque eso era recoger, era como si recogieran, como si cosecharan. Cuando Yeshua les enseñó que no tienen nada que ver con eso, porque era un mandamiento de hombre, lo estudiamos en porciones anteriores. Muchos ejemplos, bien. Aquí lo que está haciendo énfasis es que lo que el Señor dio a través de Moisés, eso háganlo ustedes, pero no las interpretaciones o las tradiciones que los fariseos tienen, porque atan esas pesadas cargas que ni ellos quieren mover. Y luego dice, antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Otro de los mandamientos de hombres que ellos establecieron era ese: lavarse las manos antes de comer. Tiene muchas implicaciones, pero solo resumo. Cuando Yeshua les dice, lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, de las intenciones de su corazón, eso sí contamina al hombre. Y así dice, porque ensanchan sus bacterias, alargan sus flecos. Esa instrucción dada por el Eterno, ellos la hacían supuestamente más para que se vieran más bien, solo eran apariencia, ellos solo eran apariencia, leían la Torá, sí, pero no hacían tal cual la Torá. El Espíritu del Eterno Dios no operaba en ellos en relación al Espíritu de su palabra. Y aman el primer reclinatorio en las cenas, la primera silla, los saludos pomposos, bien que los hombres los llamen rabí, adoran todas esto, les gustan todas estas cosas, les dice Yeshua. Pero ustedes
no serán así. Vosotros no sois llamados rabí porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y aquí es unas partes importantes, porque el apóstol Pablo nos dice que Yeshua ascendió a lo alto, bien, y dio dones a los hombres. Y esto a unos maestros, a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles. Les encargó unas funciones ministeriales. Bien, acá lo que está refiriéndose Yeshua no es que no se pueda llamar maestro, porque sí hay una función magisterial como un maestro como tal, pero es esa preferencia donde ellos se autoproclamaban así o hacían énfasis en que tenían que ser llamados así, imponiendo su propia autoridad por encima de lo dado por el eterno Dios e incluso por encima indirectamente del eterno al imponer sus palabras, sus tradiciones por encima de la Torá del eterno Dios. También en esa figura. Sé que hay mucho más, bien, pero solo lo menciono allí. Y dice, no llaméis a Padre vuestro a nadie en la tierra, pues pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, o príncipes, o reyes, bien, depende de la versión, porque uno es vuestro caudillo, el Mesías. Acá se está refiriendo a esas autoproclamaciones que ellos se daban o esas supuestas autoridades que ellos tenían por apariencia, bien por apariencia, más no por una verdadera asignación del Padre o por una verdadera autoridad dada por el Padre. Ejemplo lo tenemos en Josué, como el Eterno lo escogió después de Moisés y fue reconocido ante todos. Y el Espíritu del Padre estuvo con él. El pueblo solamente dijo que el Eterno, asegúrate de que el Eterno esté contigo y nosotros te vamos a seguir. Pero ¿qué pasaba con estos? Que eran apariencias. Y aquí sigue diciendo el Mesías, mayor de vosotros será vuestro servidor. Bien, porque el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Y el que se humille será enaltecido. Entonces, en ese contexto es el que entendemos que no los llamen maestros, que no los llamen padres, ni que los llamen caudillos o príncipes o reyes, para imponerse por encima de otros o para aparentar más que otros. Pero no que no existe una función magisterial, porque Pablo lo enseña en Efesios 4. Bien, y también hay una función o hay una capacidad del Eterno en nosotros para ejercer esa paternidad también en el pueblo, no como un padre físico, no para imponer la carga, no para aprovecharse de la gente, no, sino en esa función de guianza, bien de instrucción, de formación, de crecimiento, que el Padre nos enseña que tenemos que dar al pueblo, así como enseñamos a nuestros hijos, pero no que yo soy el papá de él, yo soy el papá de aquel, yo soy el papá, llámeme a mi papá, no es eso, es la representatividad del Eterno en nosotros para esa función paternal de instrucción, de guianza, de corrección que se necesita sobre el pueblo. Si no estuviese esa función, entonces tendríamos solo hijos rebeldes. Si el Padre no entregara esa función, no tendríamos solo personas rebeldes, un pueblo rebelde, que lo es, y el Padre mismo lo ha dicho. Bien, avanzamos y nos dice, pero hay de vosotros escribas, y aquí hace señalamientos, muchos más señalamientos. Escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres y no ni siquiera entráis vosotros ni dejáis que otros entren. Bien, ese versículo en rojo, la versión textual nos hace referencia de que se inserta del libro de Marcos o del Evangelio de Marcos y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen prosélitos, o sea, recorren mar y tierra para a un gentil convertirlo al judaísmo. Bien, es lo que decía, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque les imponían todas estas cargas y todas estas tradiciones de hombres. Hay guías de ciegos, hay ustedes ciegos, guías de ciegos que decís, todo el que jure por el santuario no es nada, pero quien jure por el oro, entonces ahí sí le vale. Y luego dice lo mismo por el altar, pero que si lo hace por la ofrenda, entonces de nada vale. Ciegos, dice Yeshua, malas interpretaciones, errores que han impuesto, cargas que le dan a la gente. Bien, también le dijeron a otro en otra oportunidad,
bueno, el que le diga a su padre, no, esto que tengo es ofrenda, entonces no te puedo bendecir. Y así impiden que las personas honren a los padres. Él dice acá lo mismo, si juran por el altar, bendicen todo porque el altar bendice la ofrenda. Y si juran por el santuario, por todo lo que está dentro. Y luego cita en relación a lo que dice Isaías 66:1, que si juran por el cielo, entonces también por el trono del Padre, porque en él habita o allí habita bien el eterno Dios. Y dice, el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él, porque el eterno habita en los cielos. Están allí, más bien están puestos allí como cortina, bien entre él, para que su gloria hasta ahora no nos fulmine. Él lo puso allí, pero estos se van a correr y él se va a manifestar. Ay de vosotros, escriba, que diezmáis el eneldo, la menta y el comino, pero dejaste lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Y esto es importante. Yeshua no dijo acá, dejen de diezmar. Bien, no dijo, dejen de diezmar. Él dijo, es importante que lo hagan, pero no se olviden de la justicia, de la misericordia y la fe, porque más se agrada el Eterno en esto, y lo acabamos de escuchar de aquel escriba, que los sacrificios y los holocaustos. Bien, y entre eso también se iba a agradar más si permanecían obedeciendo su Torah. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el campo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa del plato, pero lo de por dentro están llenos de rapiña. Luego dice también que son sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos. Bien, un sepulcro todo bonito, ay, qué lindo, pero por dentro está el muerto allí. Así son ustedes también. Ciertamente, por fuera, dice, así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, más por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís. Y esto me gusta porque dice, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. Cuando Yeshua mismo les dijo, ustedes asesinaron a vosotros vuestros padres. Y él dice que con estas palabras ustedes mismos dan testimonio de que son descendientes de aquellos, y no porque sean linaje de sangre, sino porque han actuado de la misma manera, como sepulcros blanqueados, como hipócritas llenos de iniquidad, que limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de inmundicia, como en serpientes, engendros de víboras, como pensáis escapar del juicio del infierno. Es decir, ustedes son de la misma calaña, es lo que les quiso decir. No es que, ay, sí, si estuviésemos nosotros no hubiésemos hecho lo que hicieron nuestros padres. No, es que ustedes son de la misma calaña, es lo que les está diciendo, porque actúan de la misma manera. Pero en este caso, aparentaban bien ser limpios, pero no lo eran. Por tanto, es aquí yo envío profetas y sabios escribas, de entre ellos mataréis y crucificaréis. Y vamos a ir finalizando con estas palabras también, porque vamos en la siguiente porción, ya a partir de finalizando acá, entra en un contexto bastante profético el Mesías, ya no en ese tiempo específico, sino también para lo que iban a pasar unos 40 años más, como también para el siglo venidero. Y después de ese tiempo estando allí con ellos. Yo voy a enviar profetas y sabios escribas y de ellos van a matar y crucificar, y entre esos sus discípulos, todos ellos fueron mártires. Todos ellos padecieron igual que el Mesías. Bien, unos en esas tierras, otros en otras tierras, pero igual nos dice, aceptaréis en vuestra sinagoga, los iban a perseguir por la ciudad. Todo esto vino sobre ellos. Y él hace esta afirmación, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, de la sangre de Abel hasta Zacarías que matasteis. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso fue o inició con la destrucción del templo. Y luego nos dice acá en el lamento sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y es importantísimo estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y hemos aprendido a orar en el sentido alineado a las palabras del Mesías, que dijo, pidan. Bien, que padre que pide un pan le va a dar una piedra, o que pide un pescado le va a dar una serpiente. Pidan, dice Yeshua, pero pidan bien, obviamente. Y nosotros nos acostumbramos a pedir.
Pero también acá vemos que Yeshua nos enseña que también se puede orar o proclamar sobre las ciudades, bien, sobre los territorios, al mostrarnos cómo se hace a través de él, hablarle las palabras a Jerusalén. Entonces sí, hay una función específica en la cual el Eterno nos llama para hablar sobre ciudades, para ejercer esa autoridad de la palabra del Eterno a través de nosotros sobre una ciudad. Cuando somos dirigidos, tiene mucho más efectividad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, bien, y los apedreas y haces todo esto con ellos, no solo los que le vienen contando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tu pollo bajo sus alas y no quisisteis por su rebeldía? He aquí vuestra casa os es dejada desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí les dio una palabra de juicio, de sentencia, o desató una sentencia sobre la ciudad como tal. Entonces todo el que estuviese allí iba a haber consecuencias de esta palabra. Aún los justos, que había muchos, bien, y entre esos sus discípulos o sus seguidores. Pero la palabra ya estaba para la ciudad y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque no nos encontremos orando en contra de la voluntad del Eterno o de lo que Él ya ha establecido. Hay ocasiones en que Él dirige con una y otra intención, pero ahí es donde tenemos que estar atentos. Y finalizamos con Mateo 24, donde Él predice esta destrucción. Y saliendo Yeshua se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle este edificio. Y tomando entonces las palabras les dijo, ve estas cosas, es decir, ve todo eso que estaba allí, la muralla y el templo como tal, es cierto, os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea totalmente derribada y esto alineado a su palabra anterior. Vas a quedar desolada y aquí vuestra casa va a quedar desolada y todas estas cosas se van a prediciendo así la segunda destrucción del templo como tal. Y esto por causa de estos escribas fariseos y esas generaciones que eran sepulcros blanqueados. No es que estos eran mejores que sus padres y no es que Dios está juzgando, al padre aquí va a juzgar por lo que hicieron 5 generaciones atrás o sus padres atrás. No, es que ni siquiera ellos habían tomado el escarmiento para cambiar, sino que eran de la misma calaña, iban a tener consecuencias similares y hasta peor. Bien. Bien, familia, con esto finalizamos esta porción número 40 del estudio de los evangelios y queremos invitarle que si usted tiene allí a la mano sus elementos, podamos hacer juntos este cierre de Shabbat, este día hermoso, especial que el Eterno nos regala. Vamos a estar encendiendo esa vela y proclamamos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fuego y de las lumbreras. Nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Consagramos esta semana para el Eterno Dios, declarando que nuestro caminar, nuestro andar, nuestro accionar, todo lo que hemos de hacer, todo lo que hemos de emprender, sea guiado y dirigido por el Dios eterno. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Te damos gracias, Dios eterno, porque en una festividad de Pesas enviaste al Cordero Santo, Yeshua el Señor, para morir en nuestro lugar y limpiarnos una vez y para siempre a través de su sangre, de su sacrificio, de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y llevar en él toda enfermedad. Bien, gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio nosotros ahora tenemos identidad, libre entrada a tu presencia y la legalidad de contar con tus promesas, con tus pactos, con tu cobertura sobre nuestras vidas. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Yeshua es el pan vivo que descendió del cielo. Tú lo dijiste, Señor, y descendiste para darnos vida y vida en abundancia. Creemos en esa provisión permanente de tu fidelidad en nosotros, no solo de alimento, que lo creemos está seguro sobre nosotros, nuestra casa, nuestra congregación, nuestra familia, sino también de la provisión de tu revelación, de tu instrucción que necesitamos cada día. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de las especias aromáticas. Señor, el Shabbat se va, pero nos deja
su aroma. Yeshua Así es. ascendió, pero nos dejó su rúa y creemos en que somos perfumados, estamos siendo perfumados, preparados para ese encuentro contigo, para como esa novia, oler a tu perfume, a tu esencia, y cada día más ser guiados por tu espíritu, por tu esencia, a esa verdad, a esa revelación que tienes para nosotros, no solo hoy, sino también para mañana. Amén. Bien, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que su shalom te gobierne, que Él te haga estar arriba y no debajo, que te haga por cabeza y no por cola. Que Él ensanche tu mente para que haya cabida sobre ti su revelación, su sustancia, ese vino nuevo que va a traer mucha más firmeza dentro de tus pasos, la seguridad de la cobertura y de su cerco sobre ti y también su protección, Él delante de ti como poderoso gigante y también guardando tu retaguardia, donde ninguna estrategia del enemigo contra ti prosperará, sino que por 7 huirá en terror. Y el Padre Eterno asimismo abra de su buen tesoro el cielo y derrame sobre ti la lluvia y que pueda germinar, hacer producir y germinar la semilla para multiplicarse al 30, al 60 y al 100 de acuerdo a la capacidad dada por el Eterno Dios. Él te mantenga firme en su camino, en camino de reverencia y de justicia permanezca, así que por camino de impíos nunca puedas conducir. En el nombre de Yeshua. Amén, amén, familia. Con esto y finalizamos ya esta porción número 40, como siempre, invitándole también a que pueda seguirnos en nuestras redes sociales. Por acá le dejamos nuestras redes para que usted pueda ubicarnos por allí, estar pendiente de cada una de las enseñanzas, información, material y contenido que tenemos para ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande para todos y shalom, shalom.